Les invito a tomar sus Biblias y abran a Esther capítulo 1. La última vez que estuve exponiendo la palabra, di una introducción al libro de Esther. Y ahora me gustaría comenzar a exponer los versículos, ¿sí? Y hoy vamos a cubrir todo el capítulo 1. Son 22 versículos, es bastante. A diferencia de cómo a veces exponemos otros libros, otros pasajes de la Escritura, donde quizás abarcamos menos versículos, a veces es conveniente en una narrativa como esta abarcar bastante, abarcar más. Si empezamos a trozar demasiado, se podría perder el hilo. De hecho, yo conozco y he escuchado sermones del libro de Esther que son todo el libro en un sermón. Y muchos creen que así se debería predicar, porque obviamente todos los elementos están muy conectados. Yo les mencioné la última vez que hay muchos temas en el libro de Esther, obviamente todo debajo de este gran tema de la providencia de Dios, cómo Dios está protegiendo, ¿sí? Preservando a su pueblo en un momento de la historia donde el pueblo de Israel está en exilio y Dios los protege y lo hace de una manera asombrosa, pero silenciosa, les presenté. En Esther, las obras de Dios, los hechos providenciales, los hechos de su soberanía, no se ven y no se describen, no se comentan como en otros lugares de las Escrituras. Les hablé un poquito de Génesis, el fin de Génesis 37 al 50, donde las ocasiones, todo lo que le ocurre a José, eso se nos dice que Dios fue moviendo y se nos explica un poco por qué y cómo. Pero en el libro de Esther no hay ninguna mención de Dios. Hasta algunas personas han dicho este libro casi que no parece de la Biblia, porque no se menciona a Dios, no se mencionan oraciones, no se menciona el templo y un montón de otras cosas que no se mencionan. Muy interesante. Pero a medida que ahora entonces comenzamos a exponer este libro, es importante que vayamos viendo cómo se va uniendo cada sección, cada capítulo y cómo se desenvuelve a través de esos 10 capítulos que tiene el libro. Vamos a ir leyendo, hermanos. Generalmente me gusta empezar leyendo todo el capítulo, ¿sí? O toda la sección. Pero voy a ir leyendo de a poco, a medida que vamos trozando este pasaje. Déjenme por lo menos leerles los primeros 2 versículos, ¿sí? Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, y allí continúa qué es lo que ocurre, ¿sí? Solo quería leer esos versículos como para establecer ese fundamento que tiene este libro, esta narración. La vez pasada yo les di una breve definición de lo que es la providencia de Dios, ya que este es el tema principal, esta providencia silenciosa de Dios. Les di una definición y definimos la providencia de Dios de esta manera. La providencia es el término que suelen usar los cristianos para describir la forma intencionada y meticulosa en que Dios dirige todos los asuntos de este mundo para su gloria general, sus propios planes específicos y sus propios fines personales. O sea, esto es la soberanía de Dios, el hecho de que Dios es rey sobre todas las cosas, como nos establece las Escrituras. Él gobierna sobre todas las cosas en acción, tanto de manera general como de manera específica. Y yo les dije que esto se aplica a cosas tan meticulosas como encontrarse con un amigo del colegio que no ves hace 20 años. Providencia de Dios. Conseguir el último estacionamiento acá enfrente de la iglesia.
porque ya hace cada vez más difícil. Providencia de Dios. Perderte el vuelo que tenías para donde sea por 90 segundos y por lo tanto te perdiste el funeral a donde ibas a asistir, también providencia de Dios. Todo es gobernado, todo es parte de este control, esta guía soberana de Dios de todas las cosas. Y en Esther lo vemos, pero sin que se mencione que es Dios, de manera silenciosa. Y cuando los teólogos o las personas que estudian las Escrituras hablan de la providencia, generalmente lo presentan de dos formas, o dos lados de una moneda, podríamos decir. Está la providencia preservante de Dios, ¿sí? Donde Dios preserva y sostiene continuamente la existencia de cada parte de su creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande, según su soberano placer. Eso es la providencia preservante de Dios. Pero aparte de la preservante, que esa es reaseguradora, es muy necesaria, está también la providencia gobernante. Y esa establece que Dios guía y gobierna con misericordia todos los acontecimientos, incluso los hechos libres de los hombres y sus circunstancias externas, y dirige todas las cosas hacia sus propósitos establecidos para su gloria. Noten eso. Dios preserva todo. O sea, al crear todas las cosas, Él las preserva tal y como Él quiere, pero también para preservarlas, Él gobierna, controla, dirige todas las cosas para justamente preservarlas y para poder cumplir con sus propósitos y su gloria. Y en el capítulo 1, hermanos, al comenzar esta narrativa, al comenzar este libro, no solamente pensamos en todo el libro como un ejemplo de providencia silenciosa, porque no aparece Dios, no se menciona a Dios, sino en el capítulo 1 casi que podríamos decir que la providencia de Dios es muda. Esther, Mardoqueo y los judíos que sabemos que van a formar parte de esta historia no se mencionan todavía. Quizás la sección más silenciosa sobre Dios y su providencia y sus planes, capítulo 1. Trata todo con el rey Asuero, su reino, sus banquetes, sus fiestas, sus leyes, todo sobre lo pagano, todo. Y aparte de enfocarse solamente en lo pagano, también es un capítulo un poco siniestro, amenazante, teniendo en cuenta lo que viene en la historia, que muchos de ustedes, sea porque han leído el libro, porque han visto una película o han leído una historieta a sus niños sobre esto que se nos narra aquí, saben que se viene Esther, se viene una mujer que es judía, que no es persa, y otros detalles. Y todo lo que te presenta el capítulo 1 parece ser súper amenazante, adverso a lo que se viene. Este capítulo resalta al rey Asuero no solo como una persona extremadamente poderosa, sino también peligrosa y soberbia. Una combinación de elementos, de carácter, de potencia, que es extremadamente peligroso, desfavorable para la sobrevivencia, para el bienestar de un pueblo que está subyugado justamente bajo este rey y su reino. El rey Asuero se nos va a presentar en el capítulo 1 como casi un elemento radioactivo, ¿sí? No lo querés ni tocar. No te acerques porque explota. No te acerques porque te mata. Eso es como uno se siente leyendo este capítulo. Y por un lado está ese ambiente, ¿sí? Donde es un tono, como les mencionaba, un poco siniestro, amenazante. Pero es muy intrigante, hermanos, cómo este libro a la vez presenta otra dinámica, casi entre líneas, de un humor, una sátira detrás de la palabra del autor, casi como burlándose un poquito de este gran, poderoso, potente
el rey Asuero y su reino. Es extraño esta doble dinámica, pero no va a revelar, en definitiva, que está mostrando que toda esta potencia, toda esta aparente situación desfavorable para lo que se viene en el resto del libro, en definitiva, muestran la impotencia, la inefectividad del rey y de sus gobernadores. Y si fuéramos a resumir entonces de qué se trata el capítulo 1, o qué podemos sacar de este capítulo 1, sería esto, hermanos, que en ningún contexto en que se encuentre el pueblo de Dios, por más lejos que parezca estar la presencia de Dios, ningún contexto escapa el cuidado y la dirección providencial del Rey soberano. Ninguno. Nada. Aunque por más amenazante, por más lejos que parezca estar Dios de nosotros, de su pueblo, nada escapa su providencia gobernante. Nada. Y me gustaría entonces, hermanos, dividir este capítulo en tres partes. Como les dije, todo acerca del rey, todo acerca de su reino, todo acerca de cuán amenazante, cuán difícil va a ser para lo que se viene en el resto del libro. Dividimos en tres partes. Primero, versículos 1 al 8, vemos el poder glorioso del rey. Luego, en los versículos 9 al 12, el poder peligroso del rey. Y por último, versículos 13 al 22, el poder presuntuoso del rey. ¿Sí? Todo destacando este gran poder que tiene el rey Asuero y su reino. Empecemos versículos 1 al 8, el poder glorioso del rey. Primero vemos la grandeza del rey mismo y de su reino. Ya les leí los versículos 1 y 2. Y la presentación del contexto en que se desarrolla la historia que tanto aman los judíos comienza con una descripción del rey Asuero. Ahora menciono que tanto aman, y les vuelvo a reiterar algo que mencioné en la introducción. Literalmente los judíos hasta el día de hoy aman este libro. Aman el libro de Esther. Les mencioné que cuando ocurre el Holocausto bajo los alemanes, bajo los nazis, el libro de Esther era el libro el cual ellos no podían leer cuando estaban en los campos de concentración. No se les permitía tenerlo, no se les permitía leerlo. ¿Por qué? Porque este es un libro que trata justamente con la liberación de los judíos. Ante la potencia, ante el poder del rey Asuero y todas las cosas que van a ir en contra de Dios y de ese pueblo, Él los libera, Él los guarda, Él los protege, Él les da la victoria sobre sus enemigos. Entonces, por un lado, los judíos aman este libro, pero los enemigos lo odian. Los mismos nazis prohibieron que lo lean en los campos de concentración, quemaban, de hecho, cuando encontraban estas copias. Entonces, los judíos muchas veces memorizaban el libro, lo escribían dentro de los campos de concentración y lo leían antes de morir muchas veces. Interesante. Bueno, se nos empieza a revelar por qué aman tanto este libro. Todo comienza con la introducción al rey Asuero. Asuero, como vemos ahí en el texto, es la forma hebrea del nombre persa de este rey. ¿Sí? En la historia se conoce generalmente al rey Asuero como Jerjes I. ¿Sí? Este era su nombre griego. Y Jerjes era hijo del rey Darío I y nieto, quizás de alguien más conocido, de Ciro el Grande, el fundador del imperio persa. ¿Sí? En lo que es la línea de los reyes persas, Jerjes I sería el cuarto rey de este reino persa y gobernó desde los años 486 a 465 a.C., más o menos unos 20 años. Se cree que ejerció dominio sobre ese imperio Jerjes
primero. Mucho más de parte de las Escrituras no sabemos de Jerjes o de Asuero. La única otra mención que encontramos es en Esdras capítulo 4, versículo 6, cuando se habla de que los opositores a la reconstrucción del templo que iba a hacer Zorobabel y aquellos que iban a volver con él al pueblo, o iban a volver a la tierra, bueno, se habla de Asuero como el rey que estaba reinando cuando ellos escriben una carta de oposición. Mucho más no sabemos. Ya mencioné un poquito de la historia en cuanto al rey y todo lo que estaba sucediendo en ese momento. No lo voy a repetir ahora. Déjenme más que nada, hermanos, hoy resaltar los detalles del texto. Noten que en los 2 primeros versículos que leí se repite el nombre Asuero 3 veces. Si lo leemos de nuevo, no lo voy a hacer, pero si ustedes lo leen de nuevo, van a notar que parece innecesario la repetición de su nombre. Casi que podríamos suplantarlo con un pronombre. Tanto Asuero, Asuero, Asuero. Bueno, el detalle, junto con otros detalles que vamos a estar viendo en este capítulo, es intencionalmente extravagante, hermanos. Se va a resaltar de una manera excesiva, por momentos en el texto, la gloria de este rey. Noten que continúa luego versículo 1 y 2, de nuevo, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Bueno, esto también, este detalle, que es históricamente cierto, que el reino persa se extendió desde India hasta Etiopía, desde lo que hoy se conoce como Pakistán occidental hasta el sur de Egipto, Sudán y el norte de Etiopía. Eso fue parte del imperio de Jerjes. Él llegó a consolidar esta sección del mundo. Y se describe que él estaba sobre 127 provincias. Ahora, los historiadores que leen este texto a veces se encuentran un poco frustrados o confundidos por esta mención. Porque 127 provincias parece mucho para lo que era el imperio. El imperio era grande. Claro, en ese tiempo se conocían más los imperios por la división que había de satrapías, como se denominaban, ¿sí? Secciones administrativas del imperio que estaban los sátrapas sobre ellos, ¿sí? Como nosotros hemos escuchado también en el libro de Daniel, gobernantes que estaban sobre estas secciones. Y en ese caso, si eran satrapías, el imperio persa tenía una cantidad mucho menor a 127. ¿Y por qué entonces mencionar 127 provincias? Nuevamente, porque la intención es destacar lo pomposo, lo extravagante que es este rey y su reino. Y ese es el contexto, digamos, eso es el comienzo a lo que empezamos a ver en los eventos del libro de Esther. Dice el texto: en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. O sea, cuando Asuero, este rey, extravagante, poderoso, sobre todo este gran imperio, extravagante también, cuando él estaba reinando ya, probablemente por varios años, ya reinando sobre el imperio, ocurren estos eventos. Y ahí empieza el versículo 3. En el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Primero se nos habla entonces del rey, su reino, y ahora se nos empieza a hablar de la grandeza de los banquetes del rey. El esplendor del poder de este rey se refuerza en los siguientes versículos al describir no solamente un banquete, sino 2
o podremos hasta decir 3 banquetes elocuentes y lujosos que auspició el rey para sus gobernadores y para la ciudad de Susa. Tremendo. Ese primer banquete que se menciona, noten cuántos días estuvieron de banquete, de fiesta. 180 días. 6 meses de fiesta. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué 180 días de fiesta? ¿Por qué 180 días de banquete? Bueno, el texto no nos dice demasiado. Solo que el rey quiso exponer a sus líderes de su imperio a su gran fortuna, a su gran poder. Hay algunos que miran la línea de tiempo en cuanto a lo que estaba sucediendo en el imperio persa y dicen, claro, Jerjes está reclutando, está buscando la lealtad, está dándole ánimo a sus gobernadores, sus generales, ¿sí? Toda la fuerza del imperio persa para atacar a Grecia. ¿Por qué? Porque el papá de Jerjes recientemente había sido derrotado por los griegos en Atenas. Entonces, seguramente, esto concuerda, y hay mucha evidencia que podría ser el caso, de que lo que está queriendo hacer acá Jerjes es demostrar su poder, demostrar la capacidad que él tiene de dirigirles, liderarles y luego recompensarles si ellos se unen a él en este gran desafío de ir a batallar, de ir a conquistar a los griegos. Ahora, el texto no nos revela, no nos dice eso. Es posible, pero sí nos dice que fue por lo menos para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Noten esto, hermanos, noten como tantas palabras resaltando cuán elocuente, pomposo es el rey, su reino, sus banquetes, sus pertenencias. Y como si el banquete de 6 meses no fuera suficiente, al término de ese primero, el rey auspicia un segundo banquete de 7 días en el palacio real allí en Susa. Y esto es ahora para aquellos que viven en Susa, incluyendo desde el mayor hasta el menor, dice el versículo 5. Es como que el rey quería reforzar, ¿sí?, su potencia, exponer su potencia a los ojos de todos sus súbditos. Y noten los detalles que se encuentran en esos banquetes, en esas celebraciones. Versículo 6, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Tremendo. Y hay algunos que empiezan a decir, che, esto ya parece ser demasiado exagerado. Hay algunos hasta que cuestionan, ¿será esto real? ¿Será esto realmente una descripción de lo que existía allí? Suena muy ostentoso, ¿no? Casi empalagante. Y yo, personalmente, y leyendo y estudiando, y lo que dicen los estudiosos sobre esto, sí pienso que está intencionalmente mostrando la indulgencia del rey, la manera que él de manera opulenta se presenta, pero no es una exageración, no es históricamente no verídico. Cuando Alejandro Magno derrota finalmente a los persas, encuentra una fortuna inmensa en la ciudad de Susa. Dice que él fue impactado por esa tremenda fortuna que tenían ellos. Lo equivalente, dicen algunos historiadores, a más de 836 toneladas de oro. Una gran fortuna. Y sin mencionar, hay un montón de detalles de qué fue lo que encontró. Nuevamente, todo esto reforzando el poder, la gloria, el glorioso poder de este rey. Y las indulgencias del rey se continúan viendo cada vez más evidentes al leer sobre las indicaciones del rey en cuanto a cómo
complace a sus invitados. Se empieza a mostrar muy generoso con sus invitados, no obligándoles ni a beber vino si hay algunos que no quieren, pero tampoco limitándoles a cuánto podrían beber. Versículo 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces, tomen lo que quieran, cuanto quieran, nadie les va a frenar. Acá están para disfrutar de todo lo que yo tengo y todo lo que yo les quiero dar. Y en el versículo 9 es como que hay una última mención de esta generosidad del rey, porque también auspicia un tercer banquete o un banquete paralelo para la reina Vasti y las mujeres en la casa real de este rey Asuero. No sabemos mucho tampoco, hermanos, en cuanto a la reina Vasti. No es de manera histórica, mirando a otra literatura, ¿sí?, de la época, no hay mucho que se mencione de Vasti. No está claro si es el nombre dado a la esposa principal del rey, la reina Amestris, hija de uno de sus generales, o si es otra esposa, no se sabe. Lo único que sabemos es que ella disfruta aquí también del poder generoso del rey y que está en una ubicación distinta al del rey y a punto de ser llamada para el disfrute de sus invitados. Esa es la primera sección de donde se nos relata el poder glorioso del rey. Y noten ese énfasis, tanto en él, pero también en sus banquetes. Y esto va a sonar raro, hermanos, pero pienso que en sus mentes deberían tener ahí poner una marquita, tener una banderita para recordar banquetes en el libro de Esther. Porque banquetes van a tener, crean o no, un lugar especial en este libro. Habrá una gran reversión, vamos a hablar de esto más adelante en el libro, de la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Y uno de los detalles, uno de los temas en el cual redondea o sobre el cual redondea esta liberación del pueblo de Dios, esta reversión, es en los banquetes. Comienza el libro exponiéndonos a banquetes, pero hermosos, lujosos, del rey y de este reino pagano, contrario a Dios. Y el libro va a terminar con una fiesta, con un banquete judío, donde los judíos están celebrando la liberación que ellos han recibido de ese mismo rey y de esos mismos gobernadores que querían matarlos. Entonces se va presentando estos elementos en la historia muy interesantes, ¿sí? Primero el banquete resalta el poder del rey, pero al final del libro vamos a ver que los banquetes, el banquete principal, el Purim, la fiesta del Purim, es para recordar la liberación del pueblo, la exaltación del pueblo en los planes de Dios. Pauso aquí solamente para hacernos pensar un poquito más, hermanos, en cuanto a la providencia gobernante de Dios que les mencioné al principio. Dios está meticulosamente metido y gobernando sobre todos los detalles para preservar lo suyo. Y yo le he dado un título a este sermón en forma de pregunta, preguntando, ¿hay peligro en la providencia de Dios? ¿Hay peligro en la providencia de Dios? Y la intención detrás de tal pregunta es hacernos pensar. Porque por un lado, sabemos que bajo la providencia de Dios, cosas peligrosas pueden suceder al pueblo de Dios. Se pueden presentar ante situaciones adversas, ¿sí? Pero también hemos hablado de que no hay riesgo en la providencia de Dios. Si Dios está tan meticulosamente metido y controlando todas las cosas,
En otro sentido, no hay peligro, porque todo está bajo su control soberano. Entonces, vale la pena resaltar, frenar aquí, hermanos, y decir que la providencia gobernante de Dios incluye lo malo, incluye aquello que por lo menos aparenta ser malo. Y aquí, obviamente, leyendo esta sección, esta introducción, parece que Dios no está ni cerca de toda esta gloria, todo este poder, no lo está tocando Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que alguien que está en contra de Dios está disfrutando de tantas riquezas, tanto poder, tanto prestigio? Entonces uno quizás se pregunte, ¿lo malo en este mundo también es gobernado por Dios? ¿Puede Dios permitir algo malo a los suyos? Hermanos, y esto me gustaría, hay muchas respuestas para esto y podríamos irnos por muchas tangentes, pero déjenme por lo menos abarcar una, y me gustaría decir que muchas veces lo malo, que nosotros estamos pensando, esto malo que está sucediendo en mi vida, depende mucho de nuestra perspectiva. Si nosotros nos volvemos el centro, por decirlo así, de nuestra teología, el centro de nuestro mundo, nuestra respuesta va a ser una. Va a ser, ¿por qué Dios está permitiendo esto malo en mi vida? ¿Cómo puede ser que me lo dejó que esto ocurriera a mí, a esta persona, a tal? Pero la Biblia nos revela que nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro. Todo es de Él, por Él, para Él. Y como seres mortales, infinitos, centrados en nuestro mundo, necesitamos a veces ajustar nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, porque Dios no nos hace mal a nosotros. Dios no nos hace mal. Dios a veces sí nos confía, nos encarga, nos encomienda cierto sufrimiento, tal como lo hizo con Job, tal como lo hizo con José, pero Dios no le hizo mal a Job, Dios no le hizo mal a José. Dios le confió, le encargó, le encomendó ese sufrimiento. ¿Y saben qué? Dios a veces no encomienda ese tipo de sufrimiento a todos. Algunos quizás no nos encomiendan, no sé, quizás nuestra inmadurez, quizás otra razón, no es el momento para sufrir esas cosas. Los grados, los resultados, los propósitos pueden variar de persona en persona, pero la revelación bíblica, hermanos, nos recuerda y nos reasegura que en medio de esas circunstancias adversas sobre las cuales Dios gobierna, podremos ver, como dice en Santiago capítulo 5, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y eso lo escribe en base a la historia de Job. Todo lo que sufrió Job, tremendo. Dios le encomendó eso a Job. Dios lo usó a Job. Y se vio que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Una muerte, un diagnóstico de cáncer, un problema matrimonial, un problema familiar, sí, ¿verdad? Es resultado de vivir en un mundo malvado. Y aún podría ser el resultado de un pecado en algunos casos. Pero te aseguro que sea cual sea la razón, sea cual sea el propósito que muchas veces desconocemos, esto es parte del plan soberano de Dios para cumplir sus planes divinos, sus planes necesarios, sus planes buenos. Hermanos, así es la providencia sin riesgo de Dios. Me encanta ese término, me encanta esa descripción de la providencia de Dios. No hay riesgo. No hay mal que Dios te esté permitiendo si eres hijo de Él. Todo es para tu bien, en definitiva. Y si tienes sufrimiento, Dios te lo ha confiado, te lo ha encomendado y lo está usando. Y no solamente para ti, hermanos, esto quizás es otra cosa.
Quizás el sufrimiento que estás pasando vos, al vos no ser el centro del mundo, el centro del universo, quizás estás sufriendo algo que en definitiva te va a ayudar a ti, pero quizás también sea bendición para otros en la iglesia. Otros fuera del contexto de la iglesia también, que vean la obra del Señor en tu vida y exalten a Dios y conozcan a Dios. Tremendo. Pero todo eso surge de una perspectiva correcta de mí mismo ante un Dios soberano. Yo no soy el centro. Dios es el centro. Sus propósitos son el centro y su gloria es el centro. El pasaje continúa ahora en versículos 10 al 12, pasando de presentarnos el poder glorioso del Rey, que se venía exponiendo de una manera maravillosa, a exponernos ahora al poder peligroso del Rey. Versículos 10 al 12. Todo iba bien en Susa. Todo iba perfecto en los banquetes del rey. Los gobernadores, los súbditos de la ciudad misma estaban siendo expuestos a toda la gloria que el rey tenía ahí en su reino. Seguramente los gobernadores y todos los demás estaban asombrados, maravillados por esta potencia del rey. Pero a partir del versículo 10, el poder del rey se vuelve un toque vergonzoso y extremadamente peligroso. Y lo que ocurre es que el rey decide presentar a todos no solamente las bellezas que tiene él en sus posesiones y demás, sino también ante la belleza de su reina, Vasti. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Noten cómo comienza esta sección, con la embriaguez del rey. Interesante. A ver, ciertos historiadores, les menciono algunos detalles, hermanos, no queriendo distraer demasiado de lo que sí se nos revela aquí, pero ciertos historiadores dicen que los reyes de esa época a veces a propósito se embriagaban ante tomar estas decisiones importantes, porque sentían que estaban de esa manera, embriagados, borrachos, tendrían una conexión más cercana con el mundo espiritual. Y entonces, estando embriagados, ese era el momento de tomar una decisión. Pero luego, sobrios, ya que se pase toda la borrachera, ahí evaluaban si fue una buena decisión o no. Tremendo. Pero así ellos pensaban, esto era la manera de tomar una buena decisión, conectándonos al mundo espiritual de otra manera. ¿Es posible la explicación? Pero claramente me parece, a los ojos del autor de Esther, que está escribiendo esto, lo que ocurre aquí, la manera en la cual ahora actúa el rey no es de manera positiva, tampoco neutra, sino que un poco de desprecio. Miren la manera que llegó el rey a llamar a la reina Vasti. Y en ese estado, dice el texto, el rey envía 7 de sus eunucos para llamar a la reina. Y esto nuevamente, hermanos, como mucho de lo que hemos visto hasta ahora, es probablemente otro ejemplo del exceso. Es como demasiado. 7 eunucos, manda 1. 7. Casi como si fuera una convocatoria real, ¿sí? Para un encuentro diplomático, es como la imagen. Demasiado. Y de manera interesante, los nombres de los eunucos, créanlo o no, es tema de mucha discusión entre los estudiosos de este libro.
Porque vamos a notar en Esther que hay muchos nombres de personas secundarias, quizás hasta terciarias, que se mencionan. Pero algunos opinan que, por lo menos en este caso, tiene que ver con el tono humoroso del libro. Recuerden que yo les mencioné, es un tono un poco sombrío, nefasto, lo que está ocurriendo aquí, pero a la vez hay cierta descripción humorosa que nosotros quizás no llegamos a captar tanto al leerlo porque no lo estamos leyendo en el original, pero sí con algunos detalles podemos percibirlos, pero si lo leyéramos en hebreo y escucháramos los nombres de alguno de estos eunucos, diríamos, no, esto no puede ser. Meumán, el primero, alborotado. Vista, tiene en el hebreo, suena como despreciado. Arboná, que es el peor de todos, pobre, desolado. Estamos hablando de eunucos. Desolado para escribir un eunuco como que humillante. Casi algunos se podrían imaginar a algunos hebreos leyendo esto y medio como riéndose. Mirá quién envió eunucos con estos nombres a buscar a la reina. Cualquier cosa. Pero todo esto lleva al momento donde la reina, ante ser llamada, convocada para ir a entretener a el rey y a todos los que estaban presentes en el banquete, ella rehúsa presentarse ante el rey y sus invitados. Versículo 12. Ahora, el texto no nos dice por qué Vasti rehúsa ser llamada por el rey. Y tampoco se nos da un comentario sobre el hecho, ¿no? Como muchas de las cosas. Hay bastantes especulaciones, ¿sí? De hecho, tenemos personas bastante respetadas aún por nosotros que han comentado por qué. Lo que hizo Vasti de no presentarse, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Neutro? Bueno, muy interesante. Martín Lutero comentó sobre este pasaje, medio como una ilustración, pero dijo, acá se ve, o sea, aquellos que no se someten a sus esposas son como Vasti, que no se sometió a su esposo y se presentó ante el rey. Casi como diciendo, ella fue un ejemplo de una mujer insumisa. ¿Sí? Entonces sería la perspectiva negativa de que se comportó indebidamente como esposa, rehuyendo complacer y someterse a su esposo. Otra perspectiva es positiva. Y hay otros autores reformados aún que dicen que Vasti fue una mujer noble, rehusando ser tratada como un objeto sexual. Y les digo, el libro de Esther es un libro peligroso para estudiar, hermanos. Empiezan a leer a los comentaristas y claro, te encontrás con todo, porque justo es un libro donde una mujer es la heroína, entre comillas, entonces hay un montón de feministas que leen y estudian e interpretan esto y ven a Vasti aquí como una mujer noble, una mujer que se rehusó ser usada por el rey, ser tratada como un objeto sexual. Un gran ejemplo de la respuesta necesaria ante el sexismo y el patriarcado, imagínense. No va por ahí, hermanos. No va por ahí el sentir. Nuevamente no se nos dice por qué, no se comenta por qué. Por ahí más plausible podría ser, y se los presento más que nada como una opción, que culturalmente en las fiestas persas, cuando la bebida se distribuía entre los invitados y el ambiente se volvía peligroso, ahí la reina se iba. Se iba porque ya la cosa se ponía brava, justamente se pedían que hagan cosas que quizás era más para las concubinas o cortesanas, para entretener a los invitados. Entonces ella, al escuchar esta invitación, sabiendo que él está y los invitados están embriagados, rehúsa ir porque no quiere ser tratada como una concubina, como una cortesana. Bueno, eso podría ser, suena más plausible. Pero nuevamente, el texto no nos explica
Y esto, otra vez, puede ser intencional. Hay muchos detalles, hermanos, en esta historia que aparecen sin desarrollo y sin comentario, y eso nos debe recordar que la providencia de Dios obra aún por medio de comportamientos humanos que resultan de motivaciones ambiguas y confusas. A veces yo no sé por qué. Se me enojó el jefe. ¿Por qué está frustrada mi esposa? ¿Por qué me traicionó mi esposo? ¿Por qué tal y tal situación? A veces no tengo todo el entendimiento, toda la explicación o un comentario detrás de las actitudes con las que yo me encuentro en el día a día. Y en definitiva no es, cuando, por lo menos desde nuestra perspectiva, debe ser a la luz de confiar en el Señor, eso no es lo más importante. Lo más importante es recordar que Dios puede usar y va a usar y está manejando aún esos comportamientos, esas actitudes malas, moralmente negativas. Dios está detrás, Dios lo puede usar, Dios es soberano sobre todo eso. Bueno, esta respuesta de la reina claramente resulta en el hecho de que el rey poderoso y peligroso ahora estalle. ¿No? Versículo 13 al final. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Noten el énfasis en esta manifestación del enojo del rey. Dos palabras distintas utilizadas allí para describir su indignación. Noten el contraste también. La gloria del poder del rey estaba siendo exaltada de una manera increíble. Era casi, fluía todo tan bien. Desde el rey, su reino, sus banquetes, todo hermoso, precioso, expuesto su poder, y pasa esto. Y de alguna manera, hermanos, es como que le pone acá justamente ese tono peligroso. Este hombre no lo querés cruzar ni a palo. No lo toques. No te cruces con él, no lo vayas a hacer enojar. Y esta interesante, y por más peligroso que parezca, esta reacción del rey es clave en la historia de Esther. Es esa respuesta orgullosa y agresiva que inicia el cambio de eventos en el reino persa para luego introducir a Mardoqueo, a Esther, quienes van a ser instrumentos para la preservación del pueblo de Dios. Muy interesante esto. Algo tan, quizás podríamos decir, común, pero a la vez preocupante, como el enojo del rey termina siendo lo que activa, lo que inicia todo lo que vamos a empezar a ver en el resto del libro, cómo Dios va obrando, protegiendo. Y acá, hermanos, pauso brevemente para recordarnos a todos que también esto es increíble, ver la providencia de Dios sobre todas las cosas. Dios controla, hermanos, y dirige los comportamientos y los hechos que parecen ser hechos libres del hombre, ¿sí? Hechos que ellos deciden hacer, porque son hechos, yo soy el que decido enojarme, yo soy el que decido pecar, yo soy el que decido decirle algo malo a mis hijos son los que deciden rebelarse en contra de mí, ¿sí? Tu esposa decide no someterse, y un montón de otros comportamientos y hechos libres del hombre, Dios controla y los dirige, incluyendo el enojo y la ira de aún de sus enemigos, y los usa para su propia gloria y sus propósitos. Ese orgullo
vergonzosos que experimentó Asuero fue el medio que Dios utilizó para efectuar ahora la ascensión de Esther al trono. El Salmo 76:10, texto muy lindo en cuanto a esto. Salmo 76:10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. La ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Aún la ira del hombre, Dios lo usa para sus propósitos. Aún el comportamiento, las actitudes que parecen ser libres de cada persona, Dios está en control, Dios las dirige, Dios las maneja. No hay mala actitud, no hay reacción fea, decisión necia que escape la dirección soberana de Dios. Hermano, yo soy una de esas personas que tampoco sé con exactitud por qué esa persona rechazó algo que yo propuse. ¿Por qué estalló? ¿Por qué mintió? ¿Por qué traicionó? No lo sé. A veces no lo sé. Y las ambigüedades y la confusión, hermanos, son parte de la inestabilidad de esta vida afectada por el pecado. Vivimos en una vida, en un mundo que está afectado por el pecado, y por eso hay todas estas inestabilidades de comportamiento, de actitud, de hechos. Pero aunque eso ha sido afectado y mi capacidad de poder evaluarlo ha sido afectado, la providencia de Dios no ha sido afectada en lo absoluto. Nada. Él dirige cada una de esas ambigüedades según su gloria y según su propósito. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios está detrás, gobernando, dirigiendo aún esas actitudes, esos comportamientos ambiguos, confusos que vemos, que experimentamos. Y lo que queda del texto, hermanos, y esto se lo presento de modo resumen, vemos en versículos 13 a 22, después de ver el poder glorioso del rey y el poder peligroso del rey, ahora el poder presuntuoso del rey. En este estado enojado, caliente del rey, acude a sus sabios, dice la Reina Valera. No tan sabios, pero sabios, para tratar con esta insumisión de la reina Vasti. Y lo que vemos en esta sección es una presentación trágica, pero también nuevamente un poco humorosa de la soberbia presuntuosa del rey y de sus consejeros. El rey está desquiciado por la vergüenza que sufrió su orgullo. Y empieza él a crear leyes. Leyes, entre comillas, irrevocables, que iban a proveer dos cosas principalmente. ¿Sí? Prohibir, dije proveer. Prohibir dos cosas estas leyes. Y me hace reír cada vez que lo resumo, cada vez que leo. Dos leyes, en reacción a lo que hizo Vasti, crea el rey, y son irrevocables. Y por un lado iban a prohibir la presencia de Vasti ante el rey. Vasti no viene más ante el rey. Irónico, porque es lo que no quería hacer. Creaste una ley en base a lo que no quería hacer ella, así que bueno, está bien. No podía estar más Vasti ante el rey. Y segundo, exigía que las mujeres den honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Algo que irónicamente, nuevamente, no pudo conseguir el rey con su propia esposa. Interesante, hermanos, que se acuda ahora en el principio del capítulo. Nuevamente, todo esto está mostrando el glorioso poder del rey, ¿verdad? Como rey, bajo un reino, digamos, potente, con toda su elocuencia, todas sus riquezas, todo el seguimiento que él tenía,
se destaca también en lo que es este reino la ley de los persas y la ley de Persia y de Media. Y algo similar habíamos visto cuando estuvimos en Daniel capítulo 6. ¿Sí? Los gobernadores, los sátrapas del imperio bajo Darío, recuerdan, buscaron deshacerse de Daniel y lo hicieron mediante una ley y un edicto que firmó el rey prohibiendo la petición ante cualquier otro dios que no sea Darío. Y yo lo recuerdo de manera muy clara, hay unas películas para los niños, los sátrapas armando todo este plan. Bueno, vamos a hacer una ley justamente de los persas para que Daniel, quien no podemos atrapar de alguna otra manera porque es un hombre íntegro, justo, sabio, bueno, lo atrapamos diciendo que por medio de una ley de los persas no puede orar. Y así lo atrapan. Versículo 12 del capítulo 6, de Daniel. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Bueno, de una manera similar, el rey Asuero y sus consejeros actuaron de una manera presuntuosa en el uso del poder, pensando ellos que podrían controlar las circunstancias por medio de decretos que ellos mismos estaban denominando irrevocables. Es como absurdo todo esto. Tomaron una situación personal entre el rey y la reina para proteger su poder y quizás hasta sus propios matrimonios. Hay algunos escritos judíos que piensan que este primer consejero Carsena, Setar, pero en realidad es Memucán, no era el primero, Memucán, que piensan que Mermucán, y ellos lo relatan en sus escritos, ¿no? Esto no es algo inspirado, Memucán tenía tantos problemas en casa con su esposa que él decidió aprovecharse de esta situación y decir, vamos a hacer un decreto, vamos a hacer una ley, porque ya mi esposa no me obedece, no se somete a mí, entonces vamos a hacer una ley y vamos a aprovechar esta situación que fue personal, que se podría haber de alguna manera tratado de manera interna. Hicieron todo una ley, un edicto, un problema a nivel de todo el imperio. Tremendo. Y uno lee los argumentos, cómo esto iba a perjudicar no solo el reino, sino el liderazgo de otras partes del imperio y cada familia dentro del imperio. Es casi humoroso, ¿sí? La observación de muchos estudiosos es que es como, casi parece una sátira esto. Algo que quizás hubieran querido esconder y decir, bueno, vamos a tratar de esto de manera personal, que no sepa nadie, lo terminaron divulgando a todo el imperio por medio de este edicto, en vez de resolverlo internamente. No debemos ignorar el tono de lo que se está registrando en este primer capítulo del libro. Asuero y sus sabios están tratando con mucha seriedad algo que es evidentemente insólito. Ellos quisieron remarcar la importancia de la sumisión de las esposas a sus esposos, algo que ni ellos lograban en sus casas por medio de edictos y leyes irrevocables. Pero lo que vamos a ver a medida que continúa el libro de Esther es que las leyes mencionadas en el desarrollo de la narrativa serán manejadas y dirigidas también por Dios, no para favorecer a los que tienen este poder presuntuoso, sino para proteger y exaltar a su propio pueblo. Muy interesante. Después lo vamos a ver. Es como que acá aparece insólito. ¿Qué es esto de hacer una ley acerca de esposas teniendo que someterse a sus esposos? No tiene sentido en este contexto. Pero justamente después, a medida que se va protegiendo
preservando y exaltando al pueblo de Dios, esas mismas leyes, esa misma manera de usar leyes, es la que termina protegiendo al pueblo y permitiendo que se defienda en contra de sus enemigos. El rey Asuero es presentado con gran poder en el capítulo 1. Su poder no solo es glorioso a la experiencia de los sentidos, sino también peligroso y presuntuoso. Una combinación, como ya les dije, que es amenazante para este contexto donde va a aparecer Esther, Mardoqueo y el pueblo judío. Y lo glorioso será ver el poder de Dios dirigiendo de manera providencial y silenciosa todas las cosas para que una mujer, justamente, judía, infiltre el reino persa y sea utilizada para avanzar el plan del Rey soberano del cielo. Es tan contrario, un contraste tan grande a lo que vemos en el capítulo 1, lo que va a ocurrir a partir de ahora, que esto, aunque sí suena un contexto peligroso, complicado para el pueblo de Israel, rápidamente vemos que Dios va a utilizar todo para su propósito, su plan, su gloria y su pueblo. Y pensando, hermanos, ahora, para concluir, pensando en que vamos también a participar ahora de la Cena del Señor, hay un aspecto de la providencia de Dios que también se aplica a la pasión del Señor Jesús, claramente. Y se podría considerar, como lo considerábamos hoy, que fue una providencia peligrosa también. Un autor dice esto: la providencia en relación con un acontecimiento bendito, como la encarnación del Hijo de Dios, es fácil de ver y aceptar. Algo tan hermoso como fue la encarnación del Señor Jesús, ¿sí? Su nacimiento. Pero la providencia sobre los actos más oscuros de la depravación humana, providencia sobre los actos más viciosos y crueles jamás perpetrados por el hombre en la larga historia de la maldad humana, providencia cuando toda razón y cordura parecen desmoronarse, cuando el mal y el caos parecen tomar el control en un golpe diabólico, cuando todo lo que es bueno, puro y lleno de esperanza se derrumba. Providencia sobre la crucifixión de Cristo. Interesante. Pero hermanos, no hay ejemplo ni ilustración más clara de la providencia de Dios sobre todo lo peligroso, todo lo malo, todo lo depravado que la crucifixión de Cristo. Vemos la providencia preservadora a través de la vida de Cristo. Varias veces quisieron matar, herir al Señor Jesús, empezando con Herodes. Desde que el Señor Jesús nace, lo quiere matar. Los líderes religiosos varias veces querían herirlo, querían matarlo. No pudieron. El Señor fue entregado en las manos de los judíos en el tiempo de Dios. Providencia. Vemos también el cumplimiento providencial de las profecías. Hay toda una lista de profecías, tanto grandes como pequeñas, que Jesús cumplió de una manera providencial. En el Antiguo Testamento se habla de que Él entraría sobre un pollino. Ocurrió. Rechazado por su pueblo, tal cual. Traicionado por un amigo, decían las profecías, tal cual. Vendido por 30 piezas de plata, providencialmente cumplido. Abandonado por sus seguidores, providencialmente cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, vemos que Satanás fue una herramienta de providencia en la crucifixión también. Satanás, a lo largo del ministerio de Jesús, procura perjudicar su ministerio. Influencia a Judas Iscariote 2 veces. Busca influenciar a Pedro y a los discípulos. Muchos detalles
alrededor de la crucifixión, alrededor de la pasión de Cristo, tienen que ver con la providencia de Dios. Y en definitiva se resume lo que ocurrió en la cruz con palabras de providencia. Todo fue gobernado, todo fue supervisado por Dios soberanamente. Hechos 2, 22 a 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios providencialmente armó, gobernó, administró todo para que esto ocurra tal y como debía ocurrirlo. Uno de los eventos más feos de toda la historia. Manifestaciones más depravadas del ser humano, Dios providencialmente manejando todo. Hechos 3, 17 y 18, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Otra referencia. La providencia peligrosa de Dios sobre la muerte y crucifixión de Cristo. En resumen, hermanos, que los eventos de Esther 1, y más aún este evento de la pasión del Señor Jesucristo, nos recuerde que los peligros y las adversidades no son más que la providencia de Dios obrando el plan perfecto del Rey soberano del universo. Todo, desde el reino más malvado y todo lo que parece ser malo en nuestras vidas, hasta las actitudes, los comportamientos raros, extraños, ambiguos, confusos, nuestros y de los demás. Dios lo gobierna todo, lo maneja todo. No primeramente para nuestro bien, porque primeramente es para su gloria, para el bien de los demás, pero es increíble que también incluya para el bien nuestro también. Todo lo maneja Dios providencialmente. Oremos. Padre, es nuestro gozo meditar sobre estas verdades tan lindas, tan preciosas. Señor, son verdades que nos sostienen. Cantábamos hoy y es hermoso cantar como iglesia que tú nos sostienes en todo. Pero Padre, ayúdanos a que hoy, por medio de la enseñanza, por medio del estudio de tu palabra, hayamos reforzado cómo es que tú nos sostienes. Que sostenernos no es quitarnos todos los problemas, no es finalmente cortar con esa adversidad que has permitido en nuestras vidas por tanto tiempo. Señor, tú estás en control, gobiernas, manejas, diriges, Señor, todo lo que nos está ocurriendo. Y nada de eso es malo, aunque nos cuesta, nos duele. Señor, a veces venimos ante ti quebrantados, llorando, porque queremos descanso de lo que has permitido. Pero Señor, en definitiva, aún como expresó Job, como lo comentó José, como luego lo evaluó y lo presentó Santiago, Señor, todo esto fue para manifestar tu persona, tu poder, tu sabiduría, tu misericordia, tu bondad. Señor, que tú estás detrás de todo, manejando tus propósitos, todo para tu gloria y, Señor, en definitiva, para nuestro bien. Estamos agradecidos, Señor, también porque proveíste el Cordero necesario para padecer en nuestro lugar. Señor, qué hermoso haber leído y meditado hoy en Génesis 22 y cómo experimentó Abraham a Jehová Jireh. Jehová proveerá ese carnero, ese cordero para el sacrificio en lugar del hijo de Abraham. Y Señor,
después de tantos años, y ahora nosotros mirando para atrás sabemos que nuevamente proveíste. Proveíste para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados, sino que Cristo padeció en nuestro lugar. Providencialmente, tú pusiste al Señor Jesús, tu Hijo amado, Dios encarnado, en el lugar nuestro, para sufrir, morir en el tiempo que tú determinaste y cumplir tus propósitos de redención, de salvación para nuestras vidas, para glorificarte de una manera asombrosa, pero por medio de esta situación que aparentemente parecía mala, fea, fuerte. Gracias, Señor, por esta realidad de que tú tornas todas las cosas para bien, conforme a tus propósitos, para aquellos que estamos en Cristo. Y es en su nombre que oramos.